Listo, entonces iniciamos la grabación, son las 12:02, esperemos que se encuentren muy bien. Y ahora sí, Yesenia, te escuchamos. Las indicaciones de trabajo para el día de hoy. El uso del chat, por favor, solamente temas de la clase. Y la cámara solamente la deben encender cuando tú autorices. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Yesenia, siempre por tu compañía y por tu ayuda. Bien, chicos, dos cosas que sí hay que revisar y lo sugiero con todo el respeto y con mucho amor. Es, chicos, cuando tenemos el uso de la cámara, tenemos que ser muy honestos en que nos están observando. Entonces, pues ya les voy a explicar, Tomás, todo este tema, pero chicos, la gran sugerencia es el día viernes, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir, el día jueves, perdón, tuvimos la oportunidad de compartir con Ana Lian, y la verdad yo sí quedé un poco sorprendido que algunas personas en realidad no están valorando el trabajo. Fue difícil conseguir a una persona pues de la China y observé algunas personas que estaban jugando con los dedos, otras personas que estaban pendientes de otras cosas. Entonces, en realidad, yo lo que pido, por favor, es mayor respeto hacia los invitados, porque sí observé, no son todos, algunas personas que sí, un poco distraídas frente a ese tema. Entonces, por favor, para tenerlo presente en futuras invitaciones, yo creo que va a ser un poco más difícil, de acuerdo al tiempo que vayamos a tener, pero sí un poquito más de respeto, porque si tenemos la cámara abierta, prestemos atención a la persona. Pero si yo estoy jugando con los dedos, si estoy rascándome, si estoy como, entonces pues la persona pues no se siente valorada, sino que la persona se siente un poco ignorada. Entonces, por favor, evitemos este tipo de cosas, porque sí es un poco incómodo. Digamos que ella me expresó su incomodidad frente al tema. Entonces es importante que yo te lo haga saber para que no vuelva a suceder, que cuando tengamos otro invitado eh, y estés distraído, pues nos avisas, y pues si la actividad de traer los invitados pues no funciona, pues lo cortamos. Pero eso de andar jugando con los dedos, pues la persona estaba hablando y otras personas te estaban respondiendo una pregunta y no, por favor, o sea, mantengamos siempre el respeto frente a los demás, ¿vale? Entonces, no siendo más, el segundo punto, vamos tomando nota: historia de la antigua civilización de la China. Ya habíamos quedado en el calendario chino, entonces pues la idea es ir avanzando para acabar. Espérame que tengo que ir por mi cuaderno, que Sí, estoy claro, no hay perdido. ningún problema. Ujú. Entonces, por favor, tener en cuenta lo siguiente: cuáles son las tareas que tenemos, y más allá de las tareas, cuáles son entonces las actividades que tenemos. Entonces, la primera tarea, que pues es se dejó desde la semana pasada, es revisar, hay tres opciones: está el karma, está Siddhartha Gautama, y en el número 3 está lo que hoy vamos a observar, que es el taoísmo. Entonces la idea es que tú elijas cualquiera de las tres opciones, revises en internet sobre el tema y construyas una historieta de lo que tú quieras, que debe tener un máximo de 3 párrafos, y ese mismo texto de 3 párrafos me lo envías a mí y por supuesto al profe de religión. En eso consiste básicamente la tarea. De igual manera, eh, pues recomendarles, porque nosotros los dos profes vamos a iniciar calificación mañana, porque los dos vamos a revisar el trabajo que han hecho todos, pero entonces como la fecha es hasta hoy, entonces pues hoy vamos a esperar hasta el atardecer para poder realizar la calificación. ¿Listo? De otro lado, ya dejamos la tarea ya quedó más que lista para realizar la próxima semana. Profe, yo ya te la envié. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces yo creo que para mañana ya tienes una calificación, ¿vale? Porque pues vamos a esperar que los demás lo vayan a realizar. Ya, Laura, estoy dando las indicaciones y ya paso al objetivo. Entonces, sí, claro, vamos a tomar nota porque tenemos que finalizar este apartado. De otro lado, por favor, con el mismo cuento que ustedes, la tarea que acabé de dejar, de igual manera el profe de religión en horas de la tarde lo estaría subiendo, es que con la misma historia que tú escribiste, lo que hay que hacer es representarla en Teatro de las Sombras. Entonces,
Yo te voy a dar el paso a paso de cómo hacerlo. De igual manera el mister. Ya ambas tareas están iguales. Entonces, la próxima sesión que nosotros nos volvemos a ver el jueves, perfecto, a las 12, yo les voy a mostrar qué materiales hay que tener en cuenta y vamos a hacer acá un pequeño teatro de las sombras para que cuando vayamos a hacer la tarea nos vaya súper bien. Repito, la tarea de... Sí. Lucas, permíteme un segundo. La tarea de teatro de las sombras es lo mismo. Haces el videito que no pase de 1 minuto para contar tu historia de 3 párrafos que tú ya la enviaste y simplemente la grabas, le pides a tu familiar subirla a YouTube y nos envías el link. Y de igual manera te sirve para 2 valoraciones. Una tarea, 2 materias. Entonces así es mucho más fácil para ti y de igual manera la idea es que sigas compartiendo con tu familia. De igual manera, si ustedes quieren ver un ejemplo de teatro de las sombras, la próxima sesión lo vamos a hacer. Recordemos, por favor, levantar la manito para presentar nuestra opinión y vamos a iniciar entonces en este espacio. ¿Listo? Entonces, por favor, ¿alguien va a levantar la mano? Lo escuchamos. Listo. Esteban, te escuchamos. A ver, mister, el teatro de las sombras es de lo que hablamos, o sea, uno de los 3 temas que hicimos de entre religión y No, es otra la cosa. tarea que colocamos esta semana, precisamente en horas de la mañana la coloqué para la próxima semana, ¿vale? Es algo completamente diferente. Se relaciona, pero es diferente. Entonces tú coges la historia que tú ya debiste habernos enviado al profe de religión y a mí, y esa misma historia es lo que vas a contar en Teatro de las Sombras, con hojitas de cuaderno, con esferos, con una sábana y una caja, y ya. Y, bueno, y la linterna del celular. Pero tranquilos que el jueves yo les voy a explicar cómo se hace eso paso a paso para que nos vaya muy bien. ¿Listo? Vamos a hacer aquí un pequeño relato. ¿Listo? Ok, ¿dudas, inquietudes hasta el momento? Entonces, para ir cerrando esta primera parte, entonces, por favor, mayor respeto a nuestros invitados. Número 2, por favor, entonces, si no nos ha alcanzado el tiempo, recordemos que para hoy tenemos que entregar el cuento de 3 párrafos al Mr. Alexander Parra de Religión y Alexander Aponte, por favor, de Ciencias Sociales. Y número 3, la próxima semana realizamos cada uno en nuestros hogares, nada más ni nada menos que el Teatro de las Sombras pequeño. Es algo muy sencillo con elementos que están en nuestra casa, donde lo vamos a hacer en familia, donde les va a gustar, donde se van a reír, donde tomas un videito, lo subes a YouTube y nos envías el link, muy sencillo. Y ya con eso nosotros te tendríamos entonces la valoración. ¿Vale? Próxima sesión tenemos juego de quizzes. El día de hoy ya tenemos el cierre histórico de este espacio. Y no siendo más, entonces vamos a dar inicio. Tomás nos dice, mister, puede ser sí, claro, no hay ningún problema. Eso tú lo puedes hacer. Sin embargo, la idea es que Una lo hagas. pregunta. Hay que levantar la mano. Por favor, levantamos la mano para poder participar. ¿Listo? Ahora sí, te escuchamos. Pues es que estamos viendo, o sea, el número 1, geografía china, el número 2, dinastía, y Dinastía. el número 3 lo vamos a ver hoy. Sí, ya con eso finalizaríamos hoy. Sí, señor. Entonces, Ok. ok, preguntas, inquietudes hasta el momento. Ninguna, ¿No? levantamos por favor la manito. Preguntas, inquietudes hasta el momento. De igual manera lo puedes escribir por el chat y quedamos atentos. Entonces, por favor, vamos entonces a dar inicio. Mister, ¿cuál sería el objetivo? El mismo objetivo de la sesión pasada, ya que como tuvimos la invitada, no lo acabamos de finalizar. Entonces, el día de hoy cerramos esta sesión. Recordemos, por favor, aquí con amarillo. Recordemos, por favor, rápidamente tomar nota de nuestro objetivo. Esto sí es indispensable. Y ya vamos entonces a revisarlo. Juanchito dice, mister, ¿por qué quitaste el chat público? Es una de las indicaciones que nos han presentado para que nos rinda un poco más el tiempo, ¿vale? Entonces, chicos, por favor, tomamos nota entonces de nuestro objetivo y Ya lo estar copié. muy atentos. ¿Listo? Recordemos, Lucas, levantar la manito, por favor. ¿Listo? Y chicos, vamos a ver si nos va muy bien con Teatro de las Sombras, podemos traer a una persona que nos cuente sobre la antigua Grecia y la persona puede ser un griego que hable español, pero igual pues por favor estar como muy atentos con el respeto porque sí, Lian se fue un poquito como incómoda. Entonces, por favor. ¿Me confirman entonces si ya tenemos más que listo? Levantamos entonces el pulgar, por favor.
porque ya vamos a iniciar entonces esta primera parte. Hay algunos elementos que ya teníamos más que listos. Habíamos quedado en el calendario chino. Vamos a revisar entonces en qué consiste este espacio. ¿Listo? Entonces, pues me cuentan entonces cómo vamos entonces. ¿Listo? Por aquí Lucas me dice que ya lo tenemos más que listo. Camilo Guevara me dice que ya lo tenemos más que listo. Juanchito, ya voy para allá, Juanchito. No, Juanchito, no te puedo ver todavía. Listo, entonces vamos a iniciar entonces en este espacio. ¿Me confirman entonces si ya lo tenemos más que listo? ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede por acá? Vamos con toda. ¿Listo? Y preparados entonces porque la próxima sesión tenemos quizzes y tenemos entonces una preparación de teatro de las sombras para que nos vaya muy bien. Mister, mira. Dame un segundo y ya te voy a colaborar. Recordemos levantar siempre la manito. ¿Listo? Perfecto. Listo, perfecto, muy bien, aquí ya lo tiene Lucas, ya lo tiene entonces, perfecto Tomás, Esteban me dice que sí, listo, entonces vamos a iniciar entonces en este espacio chicos para que el tiempo nos alcance. Listo, ok, entonces ya teniendo este panorama, nosotros la sesión pasada tuvimos la oportunidad de realizar una pequeña avanzada y la pequeña avanzada que nosotros revisamos la sesión pasada era cómo se había poblado la China. Habíamos encontrado nosotros que gracias a las condiciones geográficas del norte pudieron nada más ni nada menos que habitar el centro oriente de la China. Muy bien, vamos a continuar en este espacio. Habíamos quedado en el calendario chino y es que el calendario chino es un calendario lunar. Aquí habíamos quedado antes de del ingreso de nuestro espacio, ¿listo? Juanchito, yo ya lo dije pues al inicio, se fue un poco incómodo porque algunas personas no estaban prestando atención. Es por eso, ¿listo? Ok, entonces en este espacio vamos a tener en cuenta, ahora sí, las personas que hicieron falta, vamos a tomar nota por favor de este elemento, el calendario chino, y es que el calendario chino, y aquí lo voy a escribir, tiene una diferencia, y es que es un calendario que es netamente, ya te lo voy a escribir, es un calendario lunar. Mister, ¿qué es un calendario lunar? Significa que ellos seguían no solamente por la rotación del Sol alrededor de el Sol, que eso se llama el movimiento de traslación, sino que ellos se fijan básicamente en la rotación de la Luna sobre la Tierra. Entonces, esa es la gran diferencia que sostienen aquí. Lo vamos a escribir para que todos lo tengamos en este espacio. Es un calendario que es Mister, porque lo utilizan para la agricultura. Ya voy a leer, dame un segundito, la agricultura. En este espacio para que listo, pero lo tenemos muy bien, ¿no? Calendario lunar para regular la agricultura. Recuerdo que vamos a ver preguntas sin duda. Mister, la clase pasada no puede prestar atención porque estaba ayudando a mis papás a entrar a la comida. Listo, Tomás, no hay ningún problema. Pero, Tomás, ya estamos en este espacio, en este cierre, por favor. Vamos a finalizar. Entonces, claro, como decía, que para nosotros el viernes era viernes, para la era abril, pero ¿por qué tenían en cuenta este calendario? No sé si tienen la idea, que nos estaban diciendo más ni nada menos los procesos de agricultura, los procesos de cosecha, siembra y de barlo cuando se deja descansar la tierra de cultivo. Es fascinante. Y recordemos. Listo, no hay ningún problema. Listo, ya sé, listo, entonces ya lo tenemos. Listo, esto es lo más importante. ¿Listo? El calendario es chino, no es japonés, no es coreano, ¿sí? No es, sino que es básicamente chino. Y su uso es netamente, solamente se ha vuelto tan importante que por eso por toda la población de la China hay el día. En el 1900 arranca el lunar. Es así que uno de los primeros elementos. El chat, si ya lo tenemos que listo, quedó atento. Listo, ya tomamos nota de estos dos elementos, el calendario chino y el calendario animales. Y recordemos que ellos poseen animales. Un animal de un año y cuando se completa los 12, entonces inicia un nuevo ciclo lunar. Listo, según ellos. Ahora me siento un poco frente al tema. ¿Cómo es ese tema que cada 60 años hay un nuevo ciclo? No sé. Pero listo, entonces me confirman en este espacio, porque esta es la herramienta. Eso nos lleva a pensar, como vimos en geografía de la China la semana pasada, tuve la oportunidad de observar nosotros que la China es agrícola. Y gracias al calendario, pues la agricultura pudo prosperar porque existió una observación de la luna y su influencia en los cultivos, lo que generó que fueran abundantes los cultivos en la China. Lo contrario, pues estas no pudo progresar al mismo ritmo. Entonces, dar nota de lo que está en las letras
amarillas. ¿Listo? Ok, entonces voy a pasar entonces la diapositiva para continuar en este espacio. Recordemos por favor mantener las cámaras apagadas, por favor, y vamos adelante. ¿Listo? Ok, entonces, por favor, recordemos entonces la indicación. Listo, ahora en este espacio, entonces vamos a poner Lucas, ya lo tengas más que listo. Y vamos a ver, esto de las dinastías, no precisamente en la primera parte Tomás de ese espacio. Las dinastías, que es una forma de gobierno monárquico desde el traspaso de poder entre familiares. No necesariamente debe ser, por favor, las personas que hagan falta, tomamos nota de este elemento. Y es que en la China es vital eso. Entonces, no es necesariamente que mi hijo de sangre es el que asuma el poder, sino que puede ser cualquier miembro de mi familia. Y cuando manifestamos cualquier miembro de la familia, lo importante no es darle la importancia a solamente el hijo hereditario, sino también a los que comparten nada más ni nada menos que el apellido, porque entonces es una familia la que asume el poder. Y ojo, porque yo creo que ustedes escucharon con Lian, yo estoy muy feliz con la visita de ella porque ella nos manifestaba que en la China las familias eran muy importantes y precisamente a la hora de gobernar, ellos gobiernan es en familia. Entonces, en la historia de la China vamos a ver son apellidos de familias que van a mantener el poder. No es como la historia europea que ustedes van a ver a partir del próximo año, en donde van a encontrar que el papá fue rey, el abuelo fue rey, el papá fue rey, el hijo es el rey y el príncipe que acaba de nacer próximamente va a ser rey. No, en la China no importa eso. Lo que importa es que sea la familia quien gobierne. Puede ser un sobrino, un tío, quien tenga la capacidad de representar a la familia y esté mejor formado a la hora de tomar decisiones. Muy bien, me confirman si ya lo tenemos más que listo, porque es que la China en esto es muy importante. La familia para ellos es vital. Y es vital precisamente por eso, porque las decisiones se toman en familia, los representantes son en familia, muy diferente como nosotros veíamos en la India, que en la India estaba de invasión tras invasión, que en Egipto era el hijo del faraón, ¿sí? Que en la Fenicia había un poco de monarcas en donde sus propios hijos eran los que subían. Aquí en la China vamos a ver netamente, nada más ni nada menos que a la familia tomando decisiones. Muy bien, entonces vamos a continuar entonces en este espacio. Luca nos dice, listo, Calisto, me tomo un chocolisto. Qué bueno, hombre, eso me parece genial. Y vamos a encontrar, como les decía a ustedes, Ya lo copiamos, ¿no? sí, claro, pero igual estoy haciendo la unión. ¿Listo? Entonces recordemos en este espacio y es que van a estar las familias tomando el poder. Entonces aquí en la primera parte de la China va a estar la dinastía Xia, que ellos son los que van a establecer los hacendados, o sea, le van a decir a cada familia qué pedazo de tierra le corresponde y ellos van a empezar a revisar qué tipo de alimentación tienen y cómo la van a distribuir para todos. Pero luego van a encontrar que las personas que tienen mayor cantidad de tierra van a ser las que le van a hacer una revolución, porque los que tienen mayor cantidad de tierra son los que van a realmente tomar una decisión frente a los demás. María José, ¿te escuchamos? María José. María José. María José, ¿estás con nosotros? María José. Yesenia, María Mister, José. parece que María José se salió de la clase, ya tenía la mano levantada, pero ya no está, ya no la encuentro. Discúlpame, es que ya Profe, acabé de ¿qué me ha volver a abrir. pasado? Recordemos levantar la manito, ¿vale? Es que acabé de abrir para poder ver la diapositiva, acabé de abrir el cursor. ¿Ya regresó? ¿Me confirmas No, no ha entonces? regresado, pero apenas regrese yo te digo. Sí, sí, sí. O si no, entonces lo tomamos en cuenta y le hacemos la sesión privada, no hay problema. Ok, Bueno, listo. Usa su pregunta. Usa. No, te iba a decir que eso sí lo copiamos, pero eso ya lo habíamos copiado en la clase anterior, pero yo no copié todo esto completo. Listo, por favor, tomemos nota rápidamente de estos elementos porque ahora sí viene ya lo más difícil. Y es que quien tenía mayor cantidad de tierra va a ser el que va a mandar sobre los demás. Entonces aquí va a aparecer una segunda familia, que eran los que tenían mayor cantidad de tierra. Se van a llamar los Shan, pero los Shan realmente no duran mucho tiempo porque ya hacia el borde de Beijing van a aparecer los Zhou orientales, quienes van a hacer resistencia, ellos van a decir, ah, no, qué pena, entonces porque usted tiene más tierra,
¿Va a venir a mandar sobre nosotros? Pues no. Entonces aquí se va a armar unas guerras, pero es entre dinastías, entre familias. Entonces, algo particular que vamos a ver en la China y que ustedes se van a encontrar cuando vayan a viajar, es que en cada provincia de la China existió una dinastía. Y es así que fueron familias que gobernaban territorios y que peleaban entre ellas para mover realmente las fronteras. ¿Listo? Perdón, mister, ya regresó María José. Listo. María José, te escuchamos tu pregunta. María José. María José. ¿Me haces un favor, Yesenia? Dime, te escucho. María José, tu pregunta. Es que no entendí lo de por qué China no era como los demás. Vuelvo a repetir. ¿No entendiste de la China cómo qué? Es que no entendí por qué los familiares eran los que gobernaban. Ah, ok. Porque recordemos que lo que nos decía la vez pasada Lian, Ana Lian nos decía, ya te doy la palabra, Stephanie. Lo que nos decía es que las familias son tan importantes que a la hora de gobernar no lo hacía una persona, sino que lo hacía la familia. Entonces, a la hora de heredar el poder, era el familiar que estuviera más capacitado para poder asumir el poder y que lleve la riqueza y la prosperidad. Entonces, aquí, en este espacio, no es como la historia europea, que en la historia europea es solamente un hombre en el poder, sino que es una familia. Pero la cara, el gobernante, el que toma decisiones, es un representante por familia. Pero recordemos que siempre toman decisiones como familia. Incluso los consejos, para ir cerrando esta primera parte, los consejos, que son aquellos que orientan al gobernante, están compuestos por la misma familia. Entonces, son decisiones familiares. Hay quien lo represente, pero es una decisión familiar. ¿Soy claro con la respuesta? ¿Sí? ¿No? Pero cualquier cosita me cuentas. Listo. Melo, te escucho. Cuéntamelo todo. Querida, tu pregunta, Estefanía. Yesenia, ¿Estefanía está con nosotros? Ya Listo. miro, mister, estoy buscándola. Ok, listo, ya. Estefanía, te Sí, sí escucho. está. Listo, te escucho. Cuéntamelo todo. Levantaste la mano, te escucho rápidamente. ¿Listo? Estefanía. Listo, yo voy a continuar. No sé, ¿yo puedo continuar mientras tanto, Yesenia? Sí, mister, creo que ella te iba a decir era que se había salido de la clase y volvió a ingresar. Creo que es lo que te iba a decir. No hay ningún problema. Listo, entonces vamos a continuar en este espacio porque recordemos que el problema que tiene la China es que las familias van a defender sus tierras y sus fronteras. Yesenia, ¿usted ha tenido la oportunidad de ir a Boyacá? No, señor. Ok, listo. Los demás han tenido la oportunidad de ir a Boyacá cuando uno pasa y observa que las montañas tienen como cuadritos. Yo sí, mister, yo sí. Yo sí, mister, mi papá es de Boyacá. Perfecto, Mi, entonces. y mi abuelita también es. Mi abuelita también Sí, Perfecto. sí, Boyacá. Perfecto. Boyacenses. Entonces, chicos, es. Yo jamás fui. no se preocupen. Entonces, les puedo presentar de todas maneras el ejemplo. Y es que cuando uno va al departamento de Boyacá, hay muchas montañas que parecen como retacitos de tela. ¿Y por qué Sí, parecen verdad. retacitos de tela de diferentes color? Porque cada propietario le va a colocar no te preocupes, Estefanía. Le va a colocar entonces unas fronteras fijas, pero existieron problemas entre los dueños de la tierra por las fronteras. Y ese es el mismo problema que pasó en la China. Entonces, cada dinastía, cada familia quería mover sus fronteras para tener más territorio, para tener más agricultura, más mano de obra y más riqueza. Y por eso vamos a ver que entre familias se van a pelear por fronteras. ¿Es clara la idea? Porque vamos a continuar entonces. ¿Ya puedo continuar? ¿Me confirman entonces? ¿Tienen dudas, preguntas, inquietudes? Porque esto Sí, señor, ya puede continuar. Perfecto. Entonces vamos a continuar en este espacio. Ya vamos a pasar con el material preparado para este escenario. Y es que aquí es en donde vamos a observar, por favor. Y es que miremos cómo inician. Ya voy a subrayar, voy a cerrar un momentico, ya ahorita reviso si ustedes levantan la mano porque voy a utilizar aquí el cursor. Entonces, podemos observar que en la primera parte, como les había dicho, a orillas del río Amarillo,
y acercándose al río Azul es en donde van a empezar a establecerse a tener agricultura. Pero en la medida en que las familias, vamos a ver aquí el chat, un segundo, ahora sí, en la medida en que las familias empiezan nada más ni nada menos que a coger tierra, vamos a encontrar que va a aparecer la dinastía de los Yan, la dinastía de los Qi, los Luoyang, los Song, ¿sí? Entonces, caigan en cuenta los Shu, los Hu, los Yue, los Qin, los Xian. Entonces, ¿qué va a pasar en este espacio? Que cada familia empieza a coger su tierra y va a empezar a pelear con otras. La pantalla me aparece negra y no veo nada. Listo. Entonces, Yesenia, ¿la pantalla te aparece negra a ti? No, señor. De todas maneras, voy a volver a compartir a ver si le sucede algo a Laura Torres, ¿vale? Si volviéndola a compartir aparece. Está viéndose muy bien. Listo. Ahora sí ya lo volví a compartir. Sí. Laura, ¿me confirmas si tienes complicaciones, porfis? Listo, perfecto, Lucas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Cada familia tiene su territorio y van a empezar a pelear por ampliar su espacio. ¿Listo? Listo. Ok, preguntas, inquietudes hasta el momento. Creo que he sido claro hasta este espacio. ¿Hay dudas? Sí, una inquietudes hasta el pregunta, momento? ¿por qué se pelean las familias? Para aumentar el territorio. ¿Listo? Es como si los USA, un ejemplo, los USA y los Aponte somos vecinos. Pero entonces yo veo que en la mitad de los dos hay una tierra que es muy buena. Entonces es posible que o los USA o los Aponte muevan la cerca de la hacienda para poder aprovecharse de esa tierra que les da mayor agricultura. ¿Estoy siendo un poco más claro? Entonces, hay una pelea acá por territorio y agricultura. ¿Sí? Ese es el secreto. A ver, Isabela Duque dice, Mister, ¿puedes volver la pantalla anterior? Es que yo vi la misma de relaciones de poder, pero luego se cambió y no alcancé a copiar. Listo. Entonces, chicos, pero ya tengo que adelantar. Entonces, es clara esta primera parte, es claro este espacio, porque recordemos en este espacio que ellos van a empezar a pelear es por tener mayor cantidad de tierra y al tener mayor cantidad de tierra hay un problema mayor. No solamente se quiere expandir por ganar tierra, lo más fértil, sino para extender su idioma. Como nos decía Ana la vez pasada, y es que en la China hay diferentes dialectos. El general se llama mandarín, que es como el consenso en el cual se pueden entender, pero es diferente, ya lo decía, es diferente el chino que se encuentra o el cantonés que se puede encontrar en el sur a el chino un poco más siberiano que se encuentra en el norte. Y ella, como nos decía, es difícil un poco entender, estando en el mismo país, la misma lengua. Es necesario hablar una segunda lengua que es la neutra, que es nada más ni nada menos que el mandarín. Entonces, y tú me dirás si ya podemos entonces continuar, porque recordemos que esas familias no solamente están extendiendo la tierra, sino que quieren extender su lengua, extender sus costumbres. Y eso va a hacer que la guerra de fronteras sea una excusa para poder ampliar su territorio y además su poder. Listo, ok, vamos entonces a continuar en este espacio. ¿Me confirmas entonces si podemos continuar? Listo, no te preocupes, Isabel. Claro, Tomás, lo escuchamos mientras que cambiamos la diapositiva. Dígame. O sea, ¿por qué o sea, en vez de pelearse no podrían ser sedentarios, o sea, conversar para tener esa tierra? He ahí el problema. Habían dos dificultades. La primera dificultad viene siendo la distancia, porque no sé si se dio cuenta, pero unirlos a todos no era fácil, hasta que aparecen las enseñanzas del maestro Com, que es el que va a intervenir para llegar a esas ideas que usted está diciendo. Pero primero la geografía y segundo el idioma. El idioma va a ser muy diferente, porque Tomás, seamos honestos, si usted tiene con su familia una manera de hablar y a la hora de conversar conmigo no nos entendemos, eso va a ser una barrera para poder llegar a acuerdos. Y es lo que le sucede a China. Como es tan grande y como sus condiciones geográficas, nada más las mesetas de arroz, uno puede decir, los une a la gente porque la coloca a cultivar. Es mentira. Las montañas se convierten, y yo creo que el caso colombiano es lo más claro, se convierten en divisiones entre culturas. Una cosa es la cultura que está al lado de esta montaña y otra acá. ¿Sí? Entonces, esas montañas o mesetas de arroz, en vez de unir, generaron una división geográfica. Entonces, la geografía influye y el idioma peor.
hasta que va a aparecer este señor que se llama el maestro Kong, que él es Confucio, y Confucio lo que va a empezar es a darnos el taoísmo. Y esta imagen que se encuentra acá es el bien y el mal. ¿Qué quiere decir esto? Que para que exista algo bueno, tiene que existir lo malo, porque existe un equilibrio natural. Entonces, la búsqueda que tendríamos que hacer en nuestras vidas desde el taoísmo es buscar un equilibrio, que las cosas malas no nos hundan, pero que las cosas buenas no nos hagan olvidar de lo malo, sino que busquemos es un equilibrio, aprender de lo negativo y no caer en la soberbia de lo positivo, buscar un equilibrio. Y eso es lo que él dice, porque cuando yo tengo a mi familia en la dinastía, yo soy soberbio, yo soy el que mando, yo soy el que él manda más, y ese va a ser un problema que va a pelear el confucianismo. Por favor, tomaron nota de este elemento porque ya tenemos que continuar en este espacio. ¿Tengo que copiar esto? Sí, claro, el maestro Con, pero son solamente esos elementos. Bien, entonces me dice Juanchito, mister, no entendí un poco porque fui a ayudar a mi mamá. Listo, Juanchito, entonces, el yin yang lo que busca es que debemos sostener un equilibrio entre el bien y el mal. Entonces, si nos pasa algo malo, la idea es que lo tenemos que superar para aprender de eso malo. Si nos pasan cosas buenas, debemos ser humildes y ayudarle a los demás. En ningún momento ser soberbios. Y esa era la pelea que él tenía, que Confucio tenía, porque entonces, si tu familia, que era una dinastía en la China, tenía más poder y aplastaba a los demás, entonces le estaba ganando nada más ni nada menos que la soberbia, ¿sí? Entonces la idea es buscar un equilibrio entre que las cosas malas sean aprendizaje y que las cosas buenas te ayuden a ti a crecer como persona. Entonces, el taoísmo que te dice a ti que busques un equilibrio entre el bien y el mal. Entre las cosas malas que te pasan y las buenas, que tengas un equilibrio personal. Juanchito, ¿fui un poco más claro? ¿Me cuentas si sí o si no? Listo, porque estamos en historia de la China. Entonces, la religión vuelve a ser, Juancho, cuéntame. Perfecto, listo. La religión vuelve a ser, es que este es el problema de Asia. La religión vuelve a ser quien empieza a transformar cómo eran las personas. Porque así como en la India las personas eran simplemente pensando en las castas y les importaba era hacer una buena vida y poder reencarnar en algo bueno, como se llama el karma del hinduismo, vamos a encontrar que el budismo es la revolución, porque le dice, no piensen en reencarnaciones, piensen en qué hacer con esta vida. Y el taoísmo le dice lo mismo, no piense solo en su riqueza, señores de las dinastías, busquen realmente es un equilibrio en lo que Tomás Usa nos estaba sugiriendo, que era utilizar los recursos de los demás para hacer las cosas bien por un común. Y va a haber un hombre que va a escuchar a Confucio, y es un hombre que a través de la guerra y también de presionar, va a lograr realmente convertirse en el primer emperador de la China y ya viéndose como primer emperador, aplica el taoísmo. Entonces es un hombre que va a llegar con unas ideas diferentes. No es la familia que va a decir, ¡ay, ahora sí! ¿A quién le vamos a hacer la guerra? ¿En dónde nos vamos a expandir? Sino que es un hombre que dice, ya gané una guerra, voy a unificar, voy a lograr un equilibrio entre el bien y el mal, utilizando esto en pro de los demás. Entonces, ojo porque la religión en Asia es vital para eso. Y el confucianismo le dice a usted, busque un equilibrio. ¿Le pasaron cosas malas? Listo, aprenda de ello. Están pasando por cosas buenas, no se crea más que los demás. Sea humilde, ayude a los demás. Y por eso los chinos tienen una cultura de familia, una cultura de ayudarse los unos a los otros. Y de igual manera, voy a lanzarles una idea que es clave, lo pueden buscar ustedes, y es que por eso los chinos son comunistas, porque esa ayuda mutua viene desde su religión, desde el taoísmo. Si yo tengo más, no me puedo creer más que el otro. Debo ayudar también al otro, debo ser disciplinado, debo tener un equilibrio. Y es la religión como el taoísmo el que está. Listo, voy entonces a continuar en este espacio porque la idea es ya ir, y aquí vamos a encontrar la guerra de los reinos combatientes, en donde vamos a encontrar estas familias peleando. Los Qin, los Han, los Xu, los Xue, los Xiaohuao, los Yang Wei. Y en donde vamos a sostener un ganador. Y este ganador es nada más ni nada menos que de la dinastía Qin Shi Huangdi. Es el primer emperador de la China. Entonces vamos a observar qué es lo que va a hacer él.
porque él es el que va a empezar a patrocinar una unificación, pero pensando en el taoísmo. ¿Listo? Simplemente vamos a tomar nota de estos elementos, por favor, porque ya vamos a pasar a nuestro cierre para revisar qué fue lo que él hizo, por qué él construye la muralla china, por qué él cuando lo van a enterrar quiere hacerlo de una manera diferente y por qué él va a ser el primero que va a unificar a estas familias y va a generar a un ganador, que son los Qin. ¿Listo? Esta es la dinastía que gana y esa dinastía que gana no quiere aplastar a las demás, sino que quiere es lograr un equilibrio, articularse con las demás. Preguntas, inquietudes hasta el momento, tomamos nota, por favor, porque ya vamos a pasar, por favor, a nuestra siguiente. Claro, dime, ¿qué pregunta tienes? ¿Alguien tiene en la mano? ¿Preguntas, inquietudes hasta el momento? La idea más importante, listo, la idea más importante, emperador, no, ni idea. Lo que te diga es mentira. Emperador, emperador, disculpe, muchas gracias por la corrección. Sí, señor, tiene toda la razón. Entonces aquí es un emperador, error del mister. Entonces aquí escribimos emperador. Emperador, listo. Emperador de la China, listo. ¿Me confirman entonces? Ahora sí, este no. Muchas gracias por la corrección, hombre. Listo, preguntas, inquietudes hasta el momento. Listo, Isabela, te escucho. Mister, una pregunta. ¿Allí donde está la W va alguna palabra? W, nada más. Sí, estoy mirando cómo lo puedo mover, pero es una W y una E nada más. Pero hasta el momento es claro, porque es que, ojo, porque la religión en Asia es muy importante porque impregna la política. Yo creo que no se puede pensar en Asia un gobierno que no esté de la mano de la religión, incluso hoy en el siglo XXI. Entonces, seamos claros en eso. Y acá realmente cuando aparece Qin Shi Huangdi, que es el primer emperador, él va a estar siguiendo. W, ya lo voy a colocar. Ok. No, no te preocupes, es que aquí lo voy a colocar Yang Wei. Listo. ¿Me cuentas si se ve ahora sí? ¿Me confirmas? Yang Wei. Sí, señor. Listo. Entonces, no siendo más, entonces ya vamos cerrando entonces esta primera parte. Vamos a revisar entonces el video de cierre y en ese video de cierre entonces vamos a ir cerrar. Listo. Sí, Yesenia, pues la idea, esto es como lo más general que uno puede ver de la China, porque son casi 5.000 siglos, Yesenia. Y 5.000 siglos son muy, muy difíciles. Entonces, es entender de la agricultura cómo se organizaron y cómo la religión los va a impregnar para de aquí en adelante construir. Porque ver la China uno se demora casi sus 4 meses, siendo honesto. Que se demora muchísimo. Listo, chicos, ¿me confirman entonces? Porque aquí vamos a revisar cuál es el secreto que tiene nada más ni nada menos que el primer emperador de la China y ir revisando entonces para llegar a nuestro cierre. ¿Cuáles son básicamente? Claro, Tomás, por favor. ¿Listo? Aunque de todas maneras no se preocupen que las diapositivas pues están en la plataforma, ¿vale? Entonces, vamos a continuar en este espacio, vamos a ir ya llegando a nuestro cierre para revisar cuáles fueron entonces los aportes que... No, por favor, mister, me falta un poquito nomás por copiar. No, hágale, Lucas, no se demore, pero por favor necesito un poquito, porque es que chicos, yo les explico, pero sí necesito que nos colaboren. Profe, amigo. ¿Listo? Sí, claro. Incluso yo estaba pensando, Yesenia, pasar más bien como un documento en donde ellos tengan lo que tengan que pasar y más bien las diapositivas queden un poco más libres. El vez para que tomen nota, pues quede un poco más libre. Voy a pasar la propuesta. Ya terminé, ahora sí. Listo, entonces vamos a pasar entonces a este escenario, donde vamos a revisar entonces cuáles fueron los aportes que sostiene el primer emperador. Y es que recordemos que este primer emperador es el que va a unificar a la China antigua. Pero entonces, a la hora de unificarla, este hombre va a tener una magia. Voy a quitar mi cámara un segundo para que no se va a distorsionar el video, ¿listo? Pero desde aquí estoy, listo. Entonces vamos a revisar acá. Esto dura muy poco en realidad. ¿Listo? Ya voy a quitar mi audio para darle continuación. Entonces, nada más ni nada menos que... La formación del imperio. Aquí va. Y justo por el centro de China vemos al río Amarillo.
Ahí comenzaron a desarrollarse los primeros pueblos que antecedieron a esta gran civilización. ¿Saben cuándo? ¡Uf! Como 5000 años antes de Cristo. Alrededor de 1500 años antes de Cristo, todos estos pueblos fueron dominados por unos temidos gobernantes llamados los Shang. Ellos eran todos descendientes de la misma familia, y por ello se les adjudicó el título de dinastía. Luego de los Shang, otra dinastía tomó el control de este territorio. Estos fueron los Zhou, que gobernaron hasta que el Imperio Medio entró en una etapa de ¡todos contra todos! Esta fue llamada la época de los reinos combatientes, que duró hasta el 221 a.C., cuando una nueva dinastía de gobernantes guerreros logró unificar el país y establecieron el imperio que le dio a China su nombre, los Jin. Qin Shi Huang se proclamó emperador, el primero de toda la historia de China. Era considerado hijo del cielo. Nadie podía discutirle nada y su poder era considerado mágico. El señor de los hombres no podía jugar, no cantaba ni reía. Debía sostenerse siempre de pie y sus movimientos eran muy lentos. Qin Shi Huang fue el gran organizador del imperio. Él impuso las leyes, construyó un sistema de carreteras y canales para facilitar el comercio y creó un sistema unificado de dinero, calendario y escritura. Todo debía estar reglamentado. Qin Shi Huang era un verdadero meticuloso del orden. Pero entonces sucedió que el pueblo empezó a enojarse cada vez más. Y en representación de todos, 460 sabios se opusieron a las medidas del emperador. Y Qin Shi Huang no vaciló y los mandó a matar. Luego, todos los libros de los sabios de China fueron quemados en grandes hogueras. Esto es lo que llamamos gobernar con mano dura. ¡Uf! La Gran Muralla. Qin Shi Huang, el primer emperador chino, quería defenderse de los posibles ataques de los bárbaros del norte. Así que en el siglo III a.C., decidió comenzar a construir un gran muro para que ningún ejército enemigo pudiera atravesar las fronteras del imperio. Este muro fue la Gran Muralla China. La construcción de la muralla fue realizada en varias etapas y a lo largo de más de 2000 años. ¿Y saben qué? Fue hecha completamente a mano. Se trata de un muro de 9 metros de alto que llegó a medir 7.300 kilómetros de largo, tanto como la extensión de toda América del Sur. Este muro serpentea por valles, montañas y desiertos, uniendo más de 25,000 torres de guardia. Construir esta muralla fue un esfuerzo sobrehumano. Para ello, el emperador reunió a miles de hombres que trabajaron como esclavos bajo una disciplina militar. Muchos de ellos fueron muriendo de agotamiento y sus cuerpos eran enterrados dentro de los muros en construcción. Así fue como la Gran Muralla se convirtió en el cementerio más largo del mundo. La muralla sirvió como defensa, pero también ayudó a la unificación del imperio, ya que por encima de ella se extendía una ruta por la que era posible viajar de una punta a la otra del imperio. Así, muchas caravanas de comerciantes podían transitar y vender sus mercancías sin temor a ser emboscados por bandidos ni ladrones. Transitar por estos lugares ahora es tranquilo. Un emperador como Qin Shi Huang tenía que tener un final de película, y como para ellos la vida después de la muerte era muy importante, Qin Shi Huang se hizo construir una tumba en la que puso un ejército de 8,000 estatuas de guerreros de terracota. Pero hay algo más. Lo genial del ejército de guerreros de terracota era que no eran copias del mismo molde, sino el fiel reflejo de los seres humanos que en vida habían acompañado al emperador. ¡Ah! Me olvidaba. Si alguien osaba entrar en la tumba para perturbar el dulce sueño del emperador, había unas ballestas automáticas para resolver el problema. El Maestro Kong. En el 551 a.C., mientras China estaba en plena época de los reinos combatientes, nació un hombre muy especial, que con el pasar de los años se transformó en un gran sabio
y que con sus enseñanzas logró una doctrina que caracterizó a los chinos por más de 1500 años. Ese hombre fue Confucio, que nació en una familia pobre, aunque esto no le impidió trabajar y estudiar muy duro hasta convertirse en ministro de uno de los reyes que combatían por el poder. Pero un día, cansado de tanta violencia, traición y mentira, Confucio abandonó su cargo de ministro y se dedicó a caminar entre un reino y otro, con el fin de compartir la sabiduría. Los libros de Confucio predican 8 actitudes elementales: el respeto a los demás, la tolerancia, el perdón, la fidelidad, la devoción, la confianza, el deber y el culto a los antepasados. Estas 8 virtudes son las que debía seguir un hombre para ser bueno y recto. Tuvieron que pasar unos 350 años para que la sabiduría de Confucio fuera popular en China, y fue de la mano de una dinastía llamada los Han. Para ese entonces Confucio ya se había transformado en una figura legendaria. Sus seguidores le decían el maestro Kong, y sus enseñanzas servían de guía espiritual y eran practicadas como una religión. Pero el confucianismo, no era la única religión de la antigua China. También estaban el taoísmo y el budismo. Cada hombre tenía derecho a elegir libremente su propia religión. Las 3 se basaban en la búsqueda de una armonía interior, que está en directa relación con la armonía de la naturaleza. El ser y el universo. Si el universo es el producto del equilibrio entre fuerzas que se oponen, y si el hombre, para estar bien y ser mejor, tiene que estar en armonía con ese universo, entonces cualquier dolor o enfermedad que se manifieste en el cuerpo es producida por un desequilibrio entre el ser y el universo. La medicina tradicional china es la ciencia que busca regresar al hombre a ese estado de equilibrio y armonía con la naturaleza. Para los chinos, el cuerpo era como un universo en miniatura. Cada parte del cuerpo correspondía a un elemento del mundo. Por ejemplo, la cabeza era el cielo y los pies, la tierra. Los brazos y las piernas eran las 4 estaciones. La respiración era el viento y la sangre, la lluvia. Para estar sano, todas estas fuerzas debían combinarse en armonía. Para ello, los médicos usualmente recurrían a extractos de hierbas, frutas, granos o minerales, pero muchas veces preferían la acupuntura. Ellos creían que clavando estas finas agujas en la piel, captarían las fuerzas cósmicas y las transmitirían a través de ellas al paciente, ayudando así a reorientar la energía dentro del cuerpo. Como la armonía con la naturaleza era crucial para el bienestar, ellos proyectaban en el diseño de los jardines la construcción de un microcosmos ideal. El arte de construir jardines era el delicado encanto de combinar plantas, flores, agua y animales para la conjunción de la armonía entre el hombre y la naturaleza. La escritura. A, B, C, D. Cada letra de nuestro abecedario corresponde a un sonido. La combinación de sonidos determina un objeto. Por ejemplo, si yo digo pájaro, ahora, ¿en qué se parece esto con esto? Bueno, en nada, ¿cierto? Los chinos plantearon su escritura de una manera radicalmente diferente a la nuestra. Si un pájaro es esto, entonces, ¿para qué escribir la palabra pájaro si es posible dibujarlo trazando un par de simples líneas? Este tipo de escritura fue llamada pictogramas. Los pictogramas no representan sonidos, sino al objeto mismo. Por ejemplo, esto sería un árbol, esto el sol, esto la luna, y esto es un caballo. Los pictogramas eran utilizados en China desde 1500 años antes de Cristo. Con el correr de los siglos, estos signos fueron evolucionando y dejaron de parecerse tanto a los objetos que representaban, permitiendo representar también pensamientos e ideas. Así fue como se transformaron en ideogramas. ¡Claro! Ahora también podían representar ideas. En la actualidad, la escritura china tiene más de 20,000 ideogramas. ¡Uf! ¿Cuántas ideas que tienen estos chinos? ¿Han notado que cada ideograma es bellísimo? Es que la escritura china era un arte. Quizás
tan importante como los cuadros que pintaban los artistas. Tanto el escritor como el pintor buscaban lo mismo. A través del trazado de líneas sobre el papel de arroz, procuraban captar la esencia o el espíritu mismo de las cosas. Los inventos. Disculpe, ¿me podría indicar si falta mucho para el Polo Norte? No, el Polo Norte ya pasó hace rato. Pero si no fuera por los chinos que inventaron la brújula, esto hubiera pasado muchas veces. La primera referencia a un buscador de direcciones está en un libro chino editado hacia el año 1040. En él se describe una aguja imantada sobre un trozo de bambú que flotaba en un recipiente con agua. Es que los metales que adquieren la propiedad de los imanes siempre apuntan hacia el norte. Los chinos inventaron el papel y, como si fuera poco, también inventaron un sistema para imprimir tinta sobre él, o sea, la primera imprenta. Los chinos fueron realmente muy ingeniosos e inventaron muchísimas herramientas y elementos técnicos y científicos. Por ejemplo, inventaron la pólvora. Esta sustancia compuesta por una mezcla de salitre, azufre y carbón vegetal fue utilizada en un principio para fabricar bellísimos fuegos artificiales. Ellos creían que así ahuyentarían a los espíritus de la noche. Pero quizá el descubrimiento que más sorprendió al mundo lo hicieron los gusanos. Nadie sabe cómo, pero hace más de 5,000 años los chinos descubrieron que cada uno de nosotros, justo antes de convertirnos en mariposa, hacíamos un capucho con un único y delgadísimo hilo arrojado que llegaba a medir casi 1 kilómetro de largo y que pesaba menos de 1 gramo. Muchas gracias, señor gusano. Este era el hilo de la seda, que era desenroscado pacientemente por las mujeres chinas y con él elaboraban una tela liviana, suave y muy delicada. Tan especiales eran las prendas hechas con seda que a ellas se les adjudicaba un valor mágico. Durante siglos, los chinos mantuvieron el secreto acerca de la fabricación de esta enigmática tela. Esto les permitió hacerse muy famosos y esa fama dio vueltas por todo el mundo. La ruta de la seda. En el año 138 a.C., el emperador Wu de la dinastía Han envió un embajador al encuentro de los pueblos de Occidente. Este salió de la capital del imperio en dirección oeste junto con escoltas y un centenar de comerciantes chinos. El largo viaje fue un éxito y a su regreso, los comerciantes trajeron a su emperador valiosísimos artículos. De este modo, se abrió el interés de los chinos por el intercambio de mercaderías en toda Asia Central y Europa. Pronto esa ruta empezó a ser muy frecuentada y todos los comerciantes se encontraban en el oasis de Kashi. Esos largos viajes obligaron a los comerciantes y artesanos a relacionarse con hombres de costumbres muy diferentes. Los romanos se sintieron tan impresionados por esa tela que la compraban a precio de oro. Desde ese momento, la ruta pasó a ser conocida como la Ruta de la Seda. A mediados del siglo XIII, en plena Edad Media, el mundo conocido por la cristiandad no iba mucho más allá del actual Oriente Medio. Cuentos sobre monstruos y dragones hacían que muy poca gente de Europa se aventurara más allá del árido desierto de Arabia. Uno de los viajantes aventureros de esa época fue un comerciante veneciano llamado Marco Polo. Él decidió emprender el larguísimo viaje de un extremo al otro de la famosa Ruta de la Seda. Marco Polo vivió 20 años en China y llegó a tener una relación muy cercana con el mismísimo emperador. Cuando volvió a Europa, dictó un libro que apasionó a los europeos. En él, había intentado describir a la civilización con la que había convivido la mitad de su vida. En su lecho de muerte, su familia pidió a Marco que confesase si había mentido en sus historias sobre China. Marco se negó e insistió. China es tan vasta y maravillosa que solo he alcanzado a contar la mitad de lo que realmente allí he vivido.
Bien, chicos, entonces lo que en este espacio estamos haciendo es básicamente finalizar el video que la sesión pasada pues nos había quedado pendiente. Entonces, de acuerdo a la información del video que está subido en la plataforma, pedirles el favor, nada más ni nada menos, que completar nuestra pregunta de análisis. Por favor, recordemos, por favor, aquí en este espacio pues el video no lo recuerda. Recordemos que cuando vamos a sostener un emperador que construye la muralla china, una de las cosas que él más le interesa en este espacio es defenderse. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Y recordemos que es la muralla no solamente un mecanismo de defensa, sino un mecanismo de comunicación comercial dentro de la misma China. Chicos, no siendo más, entonces hemos llegado al cierre. La próxima sesión pues vamos a explicar el paso a paso del teatro de las sombras. De igual manera, entonces, pues tener en cuenta el proceso, ¿listo? Y es que, chicos, preguntas, inquietudes, no duden por favor escribirnos por el chat. Les agradecemos a todos por su tiempo, espero que se encuentren muy bien. Yesenia, muchas gracias. Recordemos que estábamos cerrando pues un video que no alcanzamos a finalizar la sesión pasada por la... Bueno, listo, les agradecemos a todos, que estén muy bien. Una feliz tarde para todos, un abrazo enorme, ¿vale? Muy bien.